Cuentan la historia de una mujer que en una ocasión fue a su iglesia, porque solamente era el domingo el único día que podía ir a asistir, a congregarse con los hermanos en su congregación. Y lo que pasó fue que el mensaje del pastor era acerca de cómo podemos proclamar el evangelio, cómo podemos llevarle a otras personas las buenas nuevas de salvación para que puedan conocer el mensaje que Jesús ofrece en el día de hoy. Una de las cosas que pasó era que cuando terminó aquel servicio, aquella mujer se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo no puedo evangelizar, yo no puedo salir a evangelizar porque yo tengo en mi casa 5 niños que tengo que cuidar todos los días durante la semana y por lo tanto me es imposible poder salir a predicar, a proclamar el mensaje de Jesús como yo quisiera. Aquel pastor le preguntó y le dijo a él: ¿quién te trae la leche a la casa? Dice: hay alguien que yo me lo encargué para que me trajera la leche. ¿Y quién te trae el pan a tu casa? Dice: no, yo también tengo otra persona que me trae al pan a mi casa. Dice: pues le voy a pedir a Dios que te ayude a poder entender lo que está pasando. Porque a ti se te está haciendo más fácil que a otra gente. Aquellas palabras empezaron a remorder en la cabeza de aquella mujer durante toda la noche y casi no podía ni dormir. Cuando entonces reflexionó y se dio cuenta que efectivamente ella no tenía que salir a la calle a evangelizar, porque podía evangelizar por el medio o el método que Dios le estaba dando para que lo pudiera lograr a través de alcanzar a alguna persona para Cristo. Cuando al día siguiente llegó la persona que le traía la leche, como lo hacía siempre, acostumbrado, pues aquella mujer le dijo: espérate, antes que te vaya, yo quiero hablar contigo. Y le presentó el mensaje de salvación a esa persona. Y lo mismo pasó con la persona que le traía también el pan. Y cada vez que llegaba alguien a la casa, ella le presentaba el mensaje de Jesucristo. Y cada vez que llegaban, siempre volvía a insistir con el mismo mensaje. Y pudo lograr que aquella persona que no era salva, que le traía siempre la leche, pudiera conocer el mensaje de Jesús y se convirtiera. En este video que usted está viendo en este momento, es muy importante que entiendas que no debes perderlo. Debes prestar atención a cada una de las cosas que vamos a decir porque son muy importantes para ti. A veces nos pasamos viendo 1 hora y media una película y sencillamente un simple video muy corto del mensaje de Jesús, enseguida lo apagamos o lo cambiamos de canal. Te voy a invitar para que te quedes con nosotros hasta el final de todo este video y puedas entender lo que el Señor tiene para ti en el día de hoy. El pasaje que vamos a hablar en el día de hoy, yo he querido titular la meditación que vamos a hacer en este momento: me ponen en peligro. Me ponen en peligro. Y después vamos a explicar específicamente por qué estamos hablando de esto de peligro. El pasaje dice así, que dijo Jesús. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vuelvo a repetirte el pasaje. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aunque veamos que los caminos de Jesús son caminos difíciles, porque la vida cristiana es una vida difícil, y mucho más en el mundo que estamos viviendo, porque a veces la gente aún cristiana pudiera pensar y decir: ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que esté pasando lo otro en este mundo en que estamos viviendo? Recuerde que el príncipe de este mundo no es nuestro Señor, no es nuestro Rey de Reyes. El príncipe de este mundo es Satanás. Y lógicamente para nosotros los cristianos es muy incómodo estar dentro de un ambiente donde no se respeta, donde no se alaba, donde no se honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Jesús. Por eso fue que Jesús dijo en Mateo 22, 1, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo espero que tú que me estás escuchando sea una de esas personas que puedan entender la palabra del Señor y la manera en que Jesús está expresando todas las enseñanzas
para que la atesoremos en nuestra mente y podamos llevarla a nuestro corazón y a través de esa fuerza poder expresar, poder hacer, poder manipular, poder realizar lo que Jesús nos ha mandado a hacer en el día de hoy. Esto no es un mensaje viejo. Esto no es un mensaje que estamos inventando en el día de hoy. Este fue el mensaje desde el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de poder llevar a otros estas enseñanzas preciosas que lo van a llevar al ser humano a la vida eterna. No todos están dispuestos a hacer esta tarea, eso es cierto. La tarea, aunque es difícil, no significa que sea imposible. Esta misión se lo dio a los discípulos de nuestro Señor. Después que había seleccionado, después que había hecho esa elección de los 12 discípulos, le presentó a ellos cuál era la misión a la cual ellos iban a llevar. Muchísimos de ellos pudieran decir, no sabe Jesús, yo no quiero ser seleccionado entre los discípulos tuyos. Y él escogió solamente a 12. Y algunos de ellos pudieran haber rechazado eso. Pero no, dejaron todas las cosas que tenían que hacer o que estaban haciendo para poder seguir a Jesús. Fue una decisión propia de cada uno de ellos poder decidir si quieren ser discípulos del Señor o no. Lo mismo que pasa en el día de hoy. Cada persona tiene la libertad de poder decir, yo quiero ser un discípulo de Jesús o no quiero ser un discípulo de Jesús. Sería muy triste para nosotros. Y lo es. A través de toda la proclamación y todos los años que llevamos proclamando esta verdad, que mucha gente no acepte el mensaje de Jesús. Pueden aceptar cualquier tipo otro de mensaje. Pueden estar viendo en el día de hoy el odio, el rencor, la división, las peleas, las malas acciones y todo lo que el mundo de hoy está ofreciendo. Pero sin embargo, cuando le traes el mensaje de Jesús, no le prestan atención. Por eso es que es muy importante, tú que me estás escuchando, que te sientes con tu familia. Que no solamente lo estés viendo tú, sino que invites a otras personas que están alrededor tuyo para que puedan ver esto. Porque es muy importante que podamos expandir toda esta enseñanza que Jesús quiere, porque esa es la misión para la cual Jesús nos ha dado todo este mensaje. Me están enviando. Me están enviando. Todos nosotros lo recordamos cuando éramos niños. Y había momentos en que nuestros padres, porque hay muchos que no queríamos bañarnos, hay muchos que no les gustaban comer. Y se ponían con sus malcriadeces y demás. Y los padres, lógicamente, queriendo tener lo mejor para sus hijos, le decían, hijo, tienes que ir a bañarte. Ya voy, mami, oh, no quiero, mami, hoy no me quiero bañar. Y siempre era una pelea por el hecho, y te obligaban a bañarte, decían, tienes que ir a bañarte. Y si no te bañas, no te vamos a dar la comida, o no te vamos a dar un dulce, o no vas a hacer esto, o no vas a hacer lo otro. Y lo mismo con la comida también. Y nos obligaban a algunas cosas que eran importantes para nosotros. Lo mismo pasa con el servicio militar en algunos países. El servicio militar es obligatorio. Y a mucha gente no le gusta que lo obliguen a ir a lo militar porque no quieren vivir la vida militar. Enviar a alguien a robar, enviar a alguien a prostituirse, aún sus propios padres. A veces hemos visto de historias donde sus propias familias son los que prostituyen a esos niños. Nada de eso es correcto. ¿A quién estaba enviando Jesús? ¿A quién estaba enviando Jesús para que pudiera continuar y proclamar y ayudar en toda la extensión del propósito para el cual Él vino a este mundo? Jesús no vino para ser parte de la historia. Jesús no vino para ser parte de un nombrecito de canciones. Jesús no vino para poder ser parte de poesía o que su nombre fuera escrito en libros. Jesús no vino para eso. Jesús vino para salvar a la humanidad del pecado. Había una separación producto del pecado entre Dios y el hombre. Y Jesucristo vino a ser ese puente para poder lograr que el hombre pudiera acercarse a Dios y recibir el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Lo más importante de la vida de cualquier ser humano. En Lucas 10, versículos del 1 al 7, ahí aparecen cada una de las elecciones y cada uno de los pasos que Jesús dio con relación a la elección que hizo con los discípulos y la misión a la cual les puso a hacer. Ninguno de ellos fue obligado. Ninguno de ellos se les forzó para que estuvieran allí haciendo lo que no querían hacer. Jesús los envía a una misión.
Y la misión era sencillamente proclamar el evangelio de salvación del mundo. Si tú abres la Biblia y ves en la Biblia y vas a buscar en la Biblia cuál es la parte, como buscamos en cualquier tipo de libro, y vemos cuál es la parte más importante, cuál es la parte central de ese libro por el cual se ha escrito. Cuando agarramos la Biblia y tomamos la Biblia y leemos en la Biblia, nos damos cuenta que la verdad central de la Biblia es Jesús, es el evangelio. Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Dios no envía ángeles para eso, no envía pastores, no envía líderes religiosos, sino nos envía a todos nosotros para que podamos proclamar este mensaje a todos sus discípulos. Dice la Biblia en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Eso era el ser humano. En este caso, todos nosotros. Ahora, ¿se estará haciendo el trabajo para lo que realmente nosotros fuimos enviados? Porque una de las cosas que tenemos que entender nosotros como discípulos es, si Dios nos ha mandado a hacer algo, si realmente estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Y Jesús fue enviado también, porque lo dice la palabra del Señor. Si te fijas en Juan capítulo 3, versículo 34, dice, porque Dios envió a su Hijo Jesús. Si Él fue enviado para una misión, cada uno de nosotros se nos ha dado la tarea, se nos ha dado el privilegio, el honor de poder ser enviados para poder darle a conocer al mundo de hoy la verdad de Jesús. No podemos callar, no podemos cerrar nuestros labios frente a una verdad tan grande y tan importante como la que el mundo tiene que conocer en el día de hoy. No es fácil a dónde me van a enviar. No es fácil a dónde me envían. Los peligros siempre pueden afectar los hábitos de nosotros o pueden afectar también hasta las condiciones físicas, hasta el corazón. Podemos a veces dormir poco, podemos a veces hasta cruzar una calle es peligroso. Vamos a ver peligro en todas partes. Hay ciudades peligrosas, hay trabajos peligrosos, hay mosquitos peligrosos, hay plantas peligrosas. Nadar aún mismo, estaba mirando una serie de tiburones en el mar ahora y hasta nadar en el mar es peligroso. La televisión es peligrosa y todas esas cosas, a pesar de que son peligrosas, la gente las sigue haciendo. El mundo en que vivimos hoy es un mundo peligroso. Cualquier mundo alejado de Dios es un mundo peligroso. Existe el odio, existe la maldad, existe el rencor, existe la envidia, existe el pecado. Es un mundo peligroso. Y ir a ese mundo a poder proclamar y enseñarle a este mundo y hacerle entender a través de la verdad de Dios que ese camino que están tomando no es el camino que deben tener, sino es el camino de Jesús, es meternos a veces en peligros. Cuando uno se siente en peligro, puede reaccionar de diferente manera. O uno pelear, o luchar por eso, o puede también huir. Si el comunismo llegara, me preguntaba, decía una persona en estos días, me decía, si el comunismo llegara a nuestra nación aquí en los Estados Unidos, es muy probable que mucha gente dejara el evangelio porque no serían capaces de sufrir por Cristo. Que no serían capaces de luchar. Y me pongo a pensar en todos aquellos países donde hay persecución cristiana, donde hay mucha gente que desgraciadamente están recibiendo el maltrato, el acoso, la persecución, aún la amenaza de no seguir en ese camino. Recuerdo en el tiempo antiguo cuando había el circo romano, y para los jóvenes que me están escuchando, que no conocen parte de la historia y de los cristianos que sufrieron en el pasado, hay muchos cristianos que fueron de una manera cruel llevados frente a un circo romano, y en aquel circo romano se les pedía a ellos que renunciaran a esa fe, que no siguieran la fe de Jesucristo, y muchos de esos cristianos renegaron de la fe porque no querían morirse, tenían miedo a morirse. Pero aquellos fieles
aquellos discípulos reales, aquellas personas que habían entendido la verdad del evangelio, no renunciaban a eso. Y a pesar de la amenaza que le tenían de tirarlos al circo romano y ser comidos y devorados por aquellos leones hambrientos, no les importaba, porque para ellos era más importante ser fiel al Señor Jesús que renunciar a la verdad que ellos creían. Me pongo a pensar si hubiera circos romanos en el día de hoy. Me pongo a pensar si hubiera comunismo en el día de hoy, donde hay persecución en muchos países. Me pongo a pensar si hubiera islamismo dentro de todos los países que somos cristianos y hay mucha proclamación del evangelio. Y si viniera toda esa plaga, toda esa enfermedad, toda esa maldad lleno de mentiras y pudiera forzar a la gente, a obligar a la gente a que creyeran lo que ellos creen, de la manera que ellos lo creen, y no la libertad de poder confiar en un Cristo de amor, de verdad, de bendición para cada uno. Ir en medio de lobos, como dice el pasaje, no es fácil. Hasta pensaríamos que al estar rodeados de lobos no vamos a salir con vida de ahí. Porque predicar en el templo es muy fácil. Ir al templo y estar allí con los cristianos, ir al templo y estar allí con los hermanos, eso es muy fácil. Y ahí ser cristiano es muy cómodo. Pero cuando vamos al mundo, cuando vamos a la calle, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a nuestras escuelas, cuando vamos a cualquier lugar y ahora se nos presenta la nueva oportunidad de poder salir nuevamente a las calles, ¿no podemos llevar ese mensaje? ¿Te quieres callar la boca y no decir lo que puede salvar a este mundo? La gran comisión que Jesús dio en Mateo 28, 19, muchos de los cristianos los conocen. Por tanto, hay que ir. No es quedarte en casa. No es solamente irte tú mismo al templo y olvidarte de la cantidad de gente que anda ambulando, que anda perdido sin encontrar a Jesús. Pero hay dos herramientas para poder evangelizar, y lo dice ese pasaje de que Jesús ha mencionado en el día de hoy. Jesús siempre usó las cosas de la vida cotidiana, de todas las cosas que tenía alrededor, para que la gente pudiera entender la verdad del evangelio. Y eso lo vamos a hacer también ahora. A veces hemos oído la frase, eres un animal, por la manera en que la persona se ha comportado. Y oímos que le dicen a la persona, eres un animal. Es cierto que a veces actuamos como animales. Y a veces no se puede ni siquiera distinguir qué cosa es mejor, si un animal o un ser humano. A veces me pongo a pensar en una gallina que defiende tanto a sus polluelos. Y ni siquiera te puedes acercar a ella porque es capaz de atacarte con tal de defender a sus criaturas. Y hay muchos seres humanos que lo que hacen es los matan, los violan, los maltratan, los golpean. Y me pongo a pensar que a veces hay seres humanos que son peores que animales. ¿Ves por qué el mundo de hoy necesita el mensaje de amor, de paz, de bendición de Cristo Jesús? Ellos nos muestran a través de todas las acciones que hacen en el día de hoy, nos muestran la cantidad de ausencia, de vacío que hay en el corazón del ser humano cuando no tiene a Jesús. Las cosas que estamos viviendo en el día de hoy, las cosas que tú y yo estamos presenciando en el día de hoy, la separación que está destruyendo a mucha gente. Aunque crean que muchas de las cosas que están pasando en el día de hoy es para protegernos, hay mucha gente que no se está dando cuenta que a veces es para destruirnos. Porque hay mucha gente que está sintiendo rechazo por otra persona, que no se quiere acercar a otra persona, que ni siquiera siente amor, ni siquiera se pone a orar por una persona que tiene a su familiar que murió de todo este tipo de enfermedad en este tiempo en que estamos viviendo en el día de hoy. Esto es de hoy. Esto no es del pasado. Esto no es para los viejos. Esto no es para las generaciones de antes. Este mensaje no es una tradición que traímos del pasado.
El Evangelio de Jesucristo es algo actual para niños, para jóvenes, para cada persona que pueda entender, que pueda comprender la magnitud de la grandeza de verdad de este Evangelio de Jesús. Mira, aparece ahí en la Biblia 4 tipos de animales. Aparece en ese pasaje que Jesús mencionó. Él mencionó las ovejas, las palomas, los lobos y la serpiente. Si te das cuenta con los lobos, hay una cosa interesante con los lobos, porque dice como ovejas en medio de lobos. Y todos nosotros podemos ver a través de videos de la naturaleza, como cuando hay un animal inofensivo, como una oveja, y es rodeado de una manada de lobos, que es muy probable que esta manada no se pueda salvar. Un lobo se organiza en manadas. Y es interesante, porque aquel lobo que se organiza en manadas, una de las características que tiene él es que no permite que se agregue a su manada otros lobos. Parte de la maldad que existe en este animal. Una serpiente, dice el pasaje, y menciona que la serpiente, una de las características que tiene la serpiente es que es prudente. Y sabes que la prudencia, cuando hablamos de la prudencia, es pensar sobre riesgos posibles y no producir perjuicios innecesarios. Las serpientes pueden hasta comer animales que son mucho más grandes que ellos. Y a veces no nos damos cuenta que la astucia que ellos pueden utilizar, que la capacidad que ellos tienen para poder ser prudentes, para poder decir esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Es la capacidad que tenemos que tener a veces nosotros de aprender de esos animales y llevarlos a nuestra vida y poder entender que tenemos que ser prudentes en la manera en que podemos conducirnos en este mundo. En Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. Las palomas habla también ahí, y es interesante, la paloma, un animal muy sencillo. Fue aquel animal que se ha colocado en el día de hoy como símbolo de la paz. ¿Y sabes por qué se ha colocado como símbolo de la paz? Precisamente por la Biblia. Porque acuerdas aquel diluvio, cuando se tomó aquella paloma y se soltó para ver que si había ya tierra seca. Y se soltó 3 veces y a la tercera cuando regresó con una pajita en su boca, en su pico. Y ahí fue donde se dio cuenta que realmente ya había tierra y el agua había bajado. Y se concede a la paloma ese símbolo de la paz. Dice la paloma que demuestra la sencillez. El interés por las cosas simples, prestan atención solamente a las cosas importantes. Por eso Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes haz todas las cosas siempre con humildad. Y habla de las ovejas. Y una de las características que me llama mucho la atención de las ovejas es que las ovejas, cuando comen su alimento, en este caso el pasto, y comen todo aquel pasto, ellos tienen la capacidad de poder llegar a un momento de poder sacar todo este pasto nuevamente a su boca y volverlo a masticar. Una característica que deberíamos nosotros aprender es que siempre el Evangelio tenemos que volver a masticarlo, tenemos que volver a hablar de él, tenemos que volver a alimentarnos de él. El Evangelio es algo que necesitamos para poder sacar, así como aquella oveja, sacar los nutrientes que tiene para nuestra vida en el día de hoy. Concluyo diciendo: Dios te está enviando discípulos. Dios te está enviando. Nunca se ha dicho que es fácil el poder proclamar el Evangelio. La prudencia y la sencillez te llevarán al hombre a un encuentro personal con Jesús. Y Jesús te pide que uses sus herramientas. Estamos viendo en la televisión, estamos viendo en muchos lugares, donde Facebook, YouTube y otras áreas, hasta programas de televisión, que están cortando, me contaba una persona en estos días que había puesto un video de cristiano dentro de su página de Facebook, e inmediatamente se lo cortaron, inmediatamente se lo sacaron de allí. Hay una lucha constante en el día de hoy en contra del Evangelio de Jesús. Tú y yo podemos marcar esa diferencia.
No es que salgamos a las calles levantando carteles diciendo y protestando. No se trata de esa manera. Es sencillamente proclamando el mensaje de salvación. ¿Lo sientes de veras? ¿De veras sientes la pasión por proclamar este mensaje y ser el verdadero discípulo que Jesús quiere que tú seas? Dios te está enviando y no te puedes quedar atrás. Hay que avanzar. El mundo de hoy, más que nunca antes en la historia, y más aún a pesar de todos los medios que tenemos en el día de hoy, de adelanto, de conocimiento, de modernismo, de computación, de todas estas cosas. A pesar de que hay muchos medios para poder llegar como este medio, poder llegar que antes no lo podíamos hacer. A pesar de eso, hay mucha gente que todavía no lo hace. Espero que te hayas quedado hasta el final de este video. Espero que te hayas gozado a través de lo que entender que Jesús quiere que seas su discípulo. Él te llama. Él te está llamando a un mundo de hoy que te necesita. El mundo de hoy necesita a hombres y mujeres discípulos reales y verdaderos que puedan llegar al mundo de hoy y decir la verdad de Cristo Jesús. Esa es la verdad.